Buenos días, mi nombre es Jimena Lema, soy estudiante de la carrera de Contabilidad en el Instituto Técnico Superior Sucre por la materia de finanzas, que es dictada por el economista Loor. El día de hoy vengo a presentarles o hablarles en especial sobre el capítulo del siguiente libro. Vamos a hablar en este caso, vamos a analizar el capítulo 14 del libro Principios de Finanzas, en el cual nos dice los mercados eficientes y las finanzas conductistas. En este capítulo nos indica que se va a tratar sobre los problemas derivados del financiamiento de los gastos del capital. Por así decirlo, en otras palabras, nos dice que se aprende a gastar el dinero, pero también se debe aprender a ganarse el mismo dinero. ¿Y cómo lo realizamos? Esto la compañía que capta el dinero, ya sea vendiendo acciones y después invirtiendo ese mismo dinero en activos reales, cuando estos activos comiencen a generar flujo de dinero, esto se entregará a los accionistas. El propósito que se tiene es que se pueda mantener una constancia de decisión del presupuesto y del capital, y así separarla del financiamiento. Con esto nos dan a entender que estas dos cosas son totalmente diferentes, en donde la empresa puede presentar en los proyectos que se debe aceptar y después ver cómo los va a financiar. Mientras el objetivo de ambas es en el primer caso maximizar el BPN, pero es más difícil encontrar opciones de financiamiento con un BPN positivo. También nos dice que siempre regresamos al BPN. Nos dice que separar las decisiones de la inversión de los financiamientos, en esto hay similitudes básicas en estos criterios. Para tomarlas nos compone como ejemplo en la decisión de comprar una máquina o herramienta y venderla en un costo considerable. Son dos decisiones que se requieren tomar. En un activo riesgoso, en el cual no importa que sea un activo real o otro riguroso, podemos ver que la fórmula sería la siguiente. BPN sería igual a la cantidad prestada menos el valor presente de los pagos de interés, menos el valor presente del pago del préstamo, donde nos plantean el ejercicio que les acabo de comentar. También nos habla el libro sobre las diferencias entre las decisiones de inversión y las de financiamiento. En este caso nos dice que en cierto sentido las decisiones de inversión son más sencillas que las de financiamiento. También existen ciertos aspectos en las decisiones de financiamiento. Son mucho más sencillas que las de inversión. En los mercados financieros, la competencia son todas las demás cooperaciones que están buscando fondos, para no hablar de los gobiernos estatales, locales y federales que acuden a Nueva York, Londres y otros centros financieros para obtener dinero. Pero hablemos de qué es un mercado eficiente. Un descubrimiento sorprendente sobre los cambios, precios son aleatorios. Un estadístico británico presentó un controvertido ensayo a la Royal Statistical Society sobre la conducta de los precios de las acciones y de las mercancías. Kendall había esperado encontrar ciclos regulares de precios, pero para su sorpresa estos parecían no existir. Es decir, las probabilidades son las mismas. El margen de cuál sea el valor al principio de la semana o del patrón de caras A y B en las semanas previstas. Si le parece difícil creer que no hay patrones en los cambios de precios de las acciones, mantenemos tres formas de eficiencia del mercado. Nos dice que como resultado toda la información de los precios pasados se reflejará en los precios de la acción de hoy, no en el mañana. El segundo nivel de eficiencia requiere que los precios actuales reflejen no solo los pasados, sino toda la otra información publicada, como la que se podría obtener de la lectura de la prensa financiera. Si los mercados no son eficientes en ese sentido, entonces los precios se ajustarán de inmediato a la información pública, como el anuncio de las utilidades del trimestre anterior, una nueva emisión de acciones, una propuesta de función de dos compañías. Nos habla también sobre los mercados eficientes. La eficiencia. La forma débil. Los investigadores midieron la rentabilidad de alguna de las reglas de operación
usadas por aquellos inversionistas que insistieron en encontrar patrones en el precio. Para analizar la forma semifuerte de la hipótesis, los investigadores han medido la rapidez con la que los precios de los valores responden a diferentes tipos de noticias, como los anuncios de utilidad o pago de dividendos, a una adquisición hostil o la información macroeconómica. Supongamos que, por ejemplo, necesitamos entender la forma en la que responde el precio de las acciones de una empresa que es objeto de una adquisición cuando esta transacción se anuncia por primera vez. Por ejemplo, se puede restar el rendimiento del mercado. Lo realizaríamos de la siguiente manera. Rendimiento ajustado de la acción. Rendimiento de la acción menos el rendimiento del índice del mercado. En la mayor parte de estas transacciones, la empresa que adquiere está dispuesta a pagar una fuerte prima sobre el precio actual del mercado de la empresa. Con el objetivo, por lo tanto, cuando una compañía muestra que en el día que el público se entera de un intento de adquisición, el día cero en el diagrama, el precio prueba la forma fuerte de la hipótesis. Se han examinado recomendaciones de análisis profesionales de valores que se han observado, fondos mutuos o de pensiones de los cuales se podría esperar que tuvieran un mejor desempeño en el mercado. Mantenemos las evidencias contra la eficiencia del mercado. Nos dice que los primeros investigadores concluyeron que la hipótesis del mercado eficiente era una descripción notable, una buena de la realidad. Tan poderosas fueron las evidencias que cualquier investigación decidente se veía sospechosa, pero al final los lectores de las publicaciones especializadas se cansaron de oír el mismo mensaje. Mantenemos también lo que nos dice en esta parte de la evidencia contra la eficiencia del mercado. En esto nos dice lo siguiente. En las inversiones de la eficiencia del mercado, mantenemos 6 lecciones de las mismas. En estas las cuales vamos a hablar de esas 6 lecciones. Pero también nos dice lo siguiente. Primero nos dice que podría ser las inversiones hayan demandado un rendimiento esperado más alto de las pequeñas empresas para compensar algún factor de riesgo extra que no capte el modelo simple de valoración de los activos de capital. Por otra parte, el efecto de la pequeña empresa pareciese haber desaparecido tan pronto como se documentó por primera vez. El efecto de la pequeña empresa podría ser una excepción importante a la teoría del mercado eficiente, excepción que ofreció a los inversionistas la oportunidad de obtener rendimientos constantemente superiores a lo largo de 2 décimos. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ninguna que funcione en la práctica en el sentido que rindiera más después de su costo que una estrategia de comprar y conservar. Nos preguntan, ¿responden con lentitud los inversionistas a una nueva información? Alguno de ellos se relaciona con la conducta de corto plazo de los precios de las acciones. Por ejemplo, los rendimientos parecen ser mayores en enero que en otros meses, parecen ser más bajos en lunes, en otros días de la semana, y la mayoría de los rendimientos diarios llega al principio y al final de cada día. Para tener alguna oportunidad de ganar dinero con estos patrones de corto plazo, es necesario ser corredor profesional, con un ojo en la pantalla de la computadora y en el otro en el bono anual. Nos dice que esto se divide en el enigma del anuncio de utilidades. Este enigma nos muestra que el desempeño de las acciones siguiendo el anuncio de utilidades inesperadamente, buenas o malas, durante los años de 1972 hasta el 2001. El 10% de las empresas que se dieron los mejores anuncios de utilidades rebasaron por alrededor del 1% mensual el desempeño de las que tuvieron las peores noticias durante los 6 meses que siguieron al anuncio de sus utilidades. Y mantenemos también el enigma de la nueva emisión. Cuando las empresas emiten acciones al público, los inversionistas suelen apresurarse a comprar en promedio los que tienen la fortuna de conseguir las acciones. Reciben una ganancia de capital inmediata
Sin embargo, los investigadores han encontrado que estas ganancias tempranas a menudo se convierten en pérdidas. También nos preguntan, ¿están determinadas los precios de las acciones por sus valores fundamentales? Nos dice que antes de que Shell funcionara, ambas compañías en julio del 2005, la compañía holandesa Royal Dutch y la compañía británica Shell, eran gemelas siamesas que compartían las utilidades de la gigantesca petrolera. En las burbujas más notorias, el precio de los activos subieron tan alto antes de colapsar. Sé que es difícil creer que estuvieran determinados por los flujos de efectivo descontados, después de un fuerte incremento en las tasas de interés al principio de 1990. Los precios de las acciones comenzaron a bajar. Mantenemos documentación que el hecho de que pocos cientos de acres de terreno se acertaba en el Palacio Imperial en Tokio, valuados al precio de los terrenos vecinos, valían tanto como toda la tierra de Canadá o California en la década de 1990. Los inversionistas en acciones tecnológicas en Estados Unidos en este momento estaban valorizadas en 124 días, millones de dólares, cantidad superior al valor del mercado. En estos días, algunas empresas encontraron que podrían levantar el precio de su acción simplemente agregando un punto y coma al nombre de la compañía, que fue lo que causó el extraordinario aumento de estas acciones. Veamos el auge del punto y coma y la eficiencia relativa. ¿No recuerdan lo excepcionante y difícil que es evaluar las acciones comunes? Por ejemplo, imaginémonos que en el pico del mercado en el 2000 se hubiera querido verificar que las acciones que forman de startup están valuadas de manera justa. En el 2000 los dividendos anuales pagados por las compañías que integraban el índice que pagaron alrededor de 154,6 millones de dólares. Supongamos que se esperaba que estos dividendos crecieran a una tasa constante del 8% anual y que los inversionistas requieran un rendimiento del 9,2%, entonces la fórmula de crecimiento nos da un valor constante por las acciones comunes. Esto nos da un igual de 12.883 millones de dólares, que fue el aproximado del valor total en marzo del 2020. Pero, ¿qué tan confiado podría sentirse alguno con estas cifras? Tal vez el crecimiento probable del dividendo, que solo fue del 7,4% anual. En este caso, el valor de las acciones comunes bajaría a 8.589 millones de dólares, que era el valor de estas acciones en octubre del 2002. En otras palabras, la baja del 33% en el índice podría haber sido provocada simplemente porque los inversionistas revisaron y redujeron su pronóstico de crecimiento de los dividendos en 6 puntos porcentuales. Supongamos por el momento que los mercados con frecuencia son ineficientes. ¿Cómo podrían sobrevivir en el mundo? Nos dice que los inversionistas racionales y energéticos están listos para perseguir cualquier oportunidad de utilidad. La primera explicación es que hay límites al arbitraje, es decir, límites a la capacidad de los inversionistas racionales para explotar los mercados ineficientes. Los límites del arbitraje abren la puerta a los estudios de las finanzas conductistas, que plantean que los inversionistas individuales tienen sesgos propios y errores de percepción que empujan los precios lejos de sus valores fundamentales. Mantenemos los límites de arbitraje. Nos dice que se aceptó y el precio se baja, se vuelve a comprar y se gana la diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra y se devuelven las acciones que se pidieron prestadas. Suena fácil, una vez que se entiende cómo funciona la venta en corto, pero hay costos y honorarios que pagar y en algunos casos no se puede obtener acciones prestadas. El límite más importante al arbitraje es el riesgo que los precios se separan todavía más antes de que se converjan. Lo despidió y emprendió una nueva carrera como vendedor de autos. Desde luego, estamos bromeando acerca de su despido, pero la desaparición de Long Term Capital Manager
en 1998 constituyen ejemplo dramático de los peligros de las operaciones de convergencia. Mantenemos también las finanzas conductistas y la eficiencia del mercado. La teoría de las perspectivas postula que A. El valor del que los inversionistas asignan a un resultado particular está determinado por las ganancias o pérdidas que han hecho desde que el activo se adquirió o su tendencia se revisó por primera vez. Y tenemos la opción B, en el cual los inversionistas son particularmente perjudiciales a la posibilidad de incluso una pérdida muy pequeña y necesitan un alto rendimiento para compensarse. La mayoría de nosotros creemos que somos mejores conductores de auto que el promedio, y la mayoría de los inversionistas cree que elige los valores bursátiles mejores que las del promedio. Al final del día, la utilidad de las finanzas conductistas probablemente de que puedan predecir las anomalías de los precios antes de que se observen en la vida real. Con esto vamos a acotar el último capítulo, en el cual nos dice las 6 lecciones de la eficiencia del mercado. Esta hipótesis del mercado eficiente hace hincapié en el que el arbitraje eliminará rápidamente cualquier oportunidad de ganancia y empujará los precios del mercado de vuelta a su valor justo. Mantenemos la primera lección, en donde los mercados no tienen memoria. La forma débil de la hipótesis del mercado eficiente expresa que la secuencia de cambios anteriores de los precios no contiene información sobre los cambios futuros. Por ejemplo, después de un alza anormal en el mercado, los administradores prefieren emitir acciones en lugar de deuda. La idea es atrapar al mercado cuando apoyarse no existen. Algunas veces el administrador financiero tendrá información interna que indicará si la acción de la empresa tiene un precio excesivo o por debajo del que debe tener. Mantenemos la lección 2, que dice que en confiar en los precios del mercado. En esto nos dice lo siguiente. Nos dice que en un mercado eficiente se puede confiar en los precios porque incorporan toda la información disponible sobre el valor de cada título bursátil. Eso significa que en un mercado eficiente no hay forma de que la mayoría de los inversionistas alcance constantemente las tasas de rendimiento superiores. También mantenemos la lección 3, que nos dice que es leer las entrañas. En esto veremos la forma en la que la información de los estados financieros de una compañía puede ayudar al administrador financiero a estimar la probabilidad de una quiebra entre las tasas de interés de largo y corto plazo. Dicen algo sobre lo que las inversiones esperan que sucede con las tasas de corto plazo en el futuro. Mantenemos también la lección 4, que nos dice que no hay ilusiones financieras. En esto nos dice que en un mercado eficiente no hay ilusiones financieras. Los inversionistas no tienen una relación romántica con los flujos de efectivo de la empresa y la parte de dichos flujos o quien tienen derecho. Mantenemos también la lección 5, que es la alternativa hágalo usted mismo. En un mercado eficiente, los inversionistas no pagarán a otros por lo que ellos mismos puedan hacer. Igualmente bien, como veremos, muchas de las controversias en las finanzas corporativas se centran en que bien puedan los individuos replicar las decisiones financieras corporativas. Y mantenemos la última lección que nos dice, si ya se vio una acción, ya se vienen todas. La elasticidad de la demanda de cualquier artículo mide el cambio porcentual de la cantidad demandada por cada adicción de un punto porcentual en el precio. Si el artículo tiene sustitutivos cercanos, la elasticidad será fuertemente negativa, si no, será casi cero. Bueno, este ha sido el final de la exposición. Espero que le haya gustado. Gracias.